Bienvenidos al módulo 7, donde abarcaremos el tema de análisis de regresión. Cuando hablamos de modelos lineales, estamos hablando realmente de un conjunto de pruebas distintas o de análisis o modelos, no solo regresión, que se basan en una serie de supuestos y esos supuestos se deben comprobar una vez hemos ajustado el modelo. Esos supuestos son los que hemos revisado hasta el momento. La independencia, lo revisamos en los residuos del modelo. Primero debemos garantizar que los sujetos muestrales sean independientes y por lo tanto debe verificarse en los residuos del modelo. Debemos verificar la linealidad, es decir, que nuestra variable dependiente y tenga un comportamiento o siga una relación lineal frente a nuestra variable independiente x, que los residuos del modelo sigan un tipo de distribución específica, la gaussiana, por lo tanto sean normales, y que haya homogeneidad de varianza en los residuos de ese modelo o que tengan una varianza constante. Los modelos estadísticos utilizan ecuaciones matemáticas para codificar la información extraída de los datos y en algunos casos esos modelos estadísticos son modelos adecuados que se ajustan de manera rápida y sencilla, pero no todos los modelos son lineales. Según el tipo de función, entonces hablamos de modelos lineales cuando y es una combinación lineal de las variables explicativas, pero también pueden haber modelos no lineales, y es en el caso donde los parámetros se expresan de manera no lineal y tenemos diferentes tipos de modelos no lineales. Revisemos el siguiente esquema conceptual de los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de ajustar un modelo lineal univariante. El primer paso es entender el problema. Para eso, entonces, debemos partir del planteamiento de una pregunta de investigación, formulamos una hipótesis, tenemos claros los objetivos y con ello tomamos los datos. Una vez tomamos los datos, pasamos a hacer el análisis de la información. Para eso, hacemos análisis exploratorios. Hacer análisis exploratorio nos permite entender muy bien los datos, es decir, qué tipo de datos tenemos, si son observacionales, experimentales, si hay valores faltantes, si hay variables cualitativas, qué tipo de unidades tenemos, cuáles son las relaciones entre las variables que estamos analizando. Y una vez realizados estos análisis exploratorios, podemos entonces pasar al siguiente paso y es qué tipo de modelo vamos a realizar. Supongamos que hemos decidido realizar un análisis de regresión. Cuando realizamos un análisis de regresión, este análisis se usa para explicar o modelar la relación entre dos variables. Y esas dos variables son de tipo continuas. Las variables independientes, que están acá en esta ecuación, se le denominan también variables explicativas, son de tipo continuo, y nuestra variable respuesta o variable dependiente o y también es una variable de tipo continua. Cuando realizamos una ANOVA, lo hacemos cuando las variables explicativas ya no son continuas, sino son categóricas. Entonces hablamos de un análisis de varianza. Dentro de nuestro análisis de varianza, si tenemos más de un factor, hablamos de una ANOVA multifactorial. Y si tenemos más de una variable dependiente, o y, hablamos de un MANOVA o ANOVA multivariada. Y existe otro tipo de análisis de varianza, que es el análisis de covarianza o análisis de ANCOVA, que es aquel en donde dentro de nuestras variables independientes hay tanto variables continuas como variables categóricas. Una vez hemos resuelto qué tipo de modelo vamos a aplicar, debemos pasar a la revisión de los supuestos del modelo. ¿Cuáles son esos supuestos del modelo? Los que ya conocemos. La normalidad en los residuos del modelo, la heterocedasticidad, la linealidad también entre los residuos del modelo y la independencia. Si cuando revisamos los supuestos del modelo todos se cumplen, podemos entonces hacer una interpretación de los resultados y resolver nuestra pregunta de investigación. Hemos conocido los diferentes modelos lineales y sabemos que cuando hablamos de una regresión lineal lo utilizamos para modelar, es decir, tomamos una ecuación que nos representa la relación entre una variable continua independiente con una variable continua dependiente. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de regresión lineal. Si tenemos una sola variable independiente, hablamos de una regresión lineal simple.
Y si tenemos varias variables independientes, hablamos de una regresión lineal múltiple. Y en el caso en que tengamos más de una variable dependiente, hablamos de una regresión múltiple multivariada. Volvamos a ver los tipos de regresión y miremos cómo se expresa matemáticamente la relación entre las variables. En la regresión simple tenemos entonces, hay algo importante, esta y tiene una expresión distinta, que es este símbolo, que nos demuestra que esta es la y predicha, es decir, a partir de nuestros valores originales nosotros vamos a predecir nuestra variable y. Estos son entonces los datos predichos. Para poder hacer estos datos, entonces, ¿qué tenemos? O predecir estos datos, tenemos entonces nuestra variable x y unos coeficientes del modelo. Sabemos que es beta 0, que es el intercepto, y beta 1, que es la pendiente. Y aparece otra expresión que son los términos del error. Cuando tenemos un análisis de regresión múltiple, tenemos también un solo intercepto para todas, pero tenemos una pendiente por cada variable independiente que tengamos. Por lo tanto, tendremos tantas coeficientes o tantos beta 1 tengamos como variables independientes tengamos en el modelo. Y finalmente, los términos del error. Otra característica, beta 0, dado que es el punto donde cruza en Y, cuando X toma valores de 0, está expresado en las mismas variables, en las mismas unidades de la variable Y. Pero cuando hacemos referencia a beta 1, beta 1 lo que está midiendo es el cambio en Y por cada cambio en la unidad de X. Por lo tanto, se representa a manera de proporción. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? Que si tenemos o conocemos los coeficientes beta 0 y beta 1, podemos calcular cualquier valor o predecir cualquier valor de Y para un valor conocido de X. Entendamos ahora de dónde o cómo se hace el ajuste de la línea de la regresión. Partamos del gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión, donde tenemos nuestra variable X y variable Y, podemos ver entonces la distribución de los datos. Vemos que hay una tendencia y la línea nos ayuda a observar que esa tendencia es positiva. Pero ¿cómo sabemos si esa es la mejor línea? Podríamos también representarlos por esta línea o por esta otra. Para saber cuál es la mejor línea que representa el ajuste de los datos, se debe hacer un cálculo que se denomina la suma de cuadrados de los residuales o la suma de cuadrados del error. Supongamos que trazamos una línea en esta dirección, en un punto en Y que tiene por valor B. Seguidamente lo que hacemos es que a cada uno de los puntos le restamos este valor en B. Lo elevamos al cuadrado y hacemos la sumatoria con el siguiente punto. Este punto menos este valor de B elevado al cuadrado más este punto menos el valor de B elevado al cuadrado y así sucesivamente. Finalmente tenemos una suma de cuadrados con este valor. Ahora, si colocamos otra línea, la rotamos, tenemos una pendiente distinta, volvemos a hacer exactamente el mismo cálculo y volvemos a calcular nuevamente la suma de cuadrados. La línea que mejor representa la relación entre las variables es aquella que minimiza la suma de cuadrados del error. Por lo tanto, cuando hablamos de residuos, estamos haciendo referencia a la diferencia que hay entre los datos reales con la línea de regresión que hemos construido. Veamos de qué se trata. Miremos ahora cómo se estima esa recta de la regresión, cómo la calculamos y partamos de la ecuación que describe la relación entre las variables. Aquí tenemos la ecuación de la regresión lineal, tenemos beta 0 y beta 1 que son las constantes del modelo y hay un parámetro desconocido que se denomina o se representa los términos del error. Los términos del error es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media cero y desviación sigma cuadrada. Supongamos que tenemos este escenario donde tenemos la variable x, nuestros valores de x observados, y observados, y la línea en rojo representa los valores de y estimados por este modelo. Recordemos, error es la desviación promedio que hay entre cada observación con respecto al modelo, es decir, con respecto a esta línea de regresión, que es el y estimado. Ahora bien,
En este caso, como todos nuestros datos caen perfectamente a lo largo de una única línea recta, entonces sigma cuadrado equivale a cero. Sin embargo, en la mayoría de los datos ecológicos, todos exhiben un cierto grado de variación y nuestros datos aparecen dispersos formando una nube de puntos. Como tenemos una mayor dispersión, pues tenemos un valor de variación mayor y a mayor sigma cuadrado, mayor ruido en el modelo. La idea es buscar el mejor ajuste que pase por la mayor parte de los datos. ¿Cuál es esa línea? Eso se hace a través de la suma de cuadrados, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y esta suma de cuadrados se representa mediante esta expresión. A cada valor de y observado le resto el valor de y estimado por este modelo. Por lo tanto, para saber cuál es este valor estimado en el modelo, tengo que calcular los parámetros de esta ecuación. Empecemos por la pendiente. Para calcular la pendiente estimada de este modelo, se calcula como la covarianza de XY dividido en la varianza de X. Ahora calculemos el intercepto. Para el intercepto en la ecuación hay que tener en cuenta que la línea de regresión es la mejor línea es aquella que tiene que pasar por el centro de la nube de puntos. Y el centro de la nube de puntos está definida por la media de X y la media de Y. Media de X y media de Y. Por lo tanto, el intercepto se define o se calcula como la media de Y, le restamos la pendiente multiplicado por la media de X. Una vez estimados estos dos parámetros, podemos entonces estimar los términos del error. Que como vemos, lo que hacemos es que a cada valor que observamos en nuestros datos, le restamos esta expresión que es el valor de y estimado. Y este y estimado corresponde a esta expresión. Es decir, la expresión que nos representa la línea de la regresión que acabamos de estimar. Supongamos que estamos interesados en modelar la relación entre las variables peso de naranjas y cantidad de jugo que obtenemos. Es decir, queremos saber si conociendo el peso de una naranja podemos predecir qué cantidad de jugo vamos a obtener de ella. Para ello lo que debemos hacer entonces es, tomamos cada naranja, la pesamos y medimos la cantidad de jugo que obtenemos. La ecuación que representa la relación entre estas dos variables es variable respuesta y, que en este caso es cantidad de jugo, es igual al intercepto beta 0 más la pendiente multiplicado por la variable explicativa que es peso de las naranjas. Cuando corremos el modelo tenemos esta expresión que representa nuestra línea de ajuste. Recordemos que beta 1 mide el cambio en Y por cada aumento en una unidad en X. Miremos la ecuación. Hemos reescrito un poco la ecuación en estos términos. Hemos colocado primero beta 0, menos 14.48, más la pendiente, que es 0,39 por X, que en este caso es peso de las naranjas. ¿Cómo se debe leer correctamente este modelo? Por cada aumento en 1 gramo en el peso de las naranjas, vamos a obtener 0,39 gramos más de jugo. O, si multiplicamos por 10 esta expresión, significa que por cada 10 gramos más en el peso de las naranjas, vamos a obtener 3,9 gramos más de jugo. Ahora vamos a interpretar beta 0. Recordemos que beta 0 es el valor que toma Y cuando X vale 0. En este caso, ¿cómo suena esta interpretación? Si tuviésemos una naranja que entre comillas pesara 0 gramos, obtendríamos menos 14.48 gramos de jugo. Es por esto que beta 0, es decir, el intercepto, solamente es interpretable en ciertos casos y en algunos no tiene sentido analizarlos, como en este ejemplo, pues no tenemos una naranja que pese 0 gramos. Ahora miremos cómo se hacen predicciones con este modelo. Si ya tenemos esta ecuación, la cantidad de jugo es igual a menos 14,48 por la pendiente que es 0,39 por peso de las naranjas, solo debemos reemplazar peso de naranjas. ¿Qué quiere decir? Si hay una naranja que pesa 200 gramos, al reemplazar esta expresión,
En teoría deberíamos encontrar o obtener 65 gramos de jugo. Hay otro factor importante dentro de la ecuación que es el R cuadrado. El R cuadrado se le denomina el coeficiente de determinación y explica cuánta variación en Y es explicada por X. Si el R cuadrado es 0,52, significa que el 52% de la variación en Y está siendo explicado por esta variable independiente que es peso de las naranjas. Y hay algo muy importante. Si sacamos la raíz cuadrada de ese coeficiente de determinación, obtenemos el coeficiente de correlación de Pearson. Realicemos ahora el análisis en R. Para eso entonces, entramos los datos de peso de naranjas, cantidad de jugo y realizamos el modelo bajo la función LM, cantidad de jugo en función del peso de naranjas. Cuando le damos sumaría al modelo, observamos varias cosas. Tenemos el valor del intercepto, el valor de la pendiente y observemos que tenemos algo adicional, que es un p-valor. Más allá del análisis o de interpretación del intercepto, lo que debemos fijarnos es en el p-valor del coeficiente beta 1. ¿Por qué? Ese coeficiente hace referencia a una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis lo que prueba es que la pendiente es igual a 0, en el caso de la hipótesis nula, es decir, si la pendiente fuese 0 tendríamos una línea horizontal, por lo tanto no habría relación entre las variables. Y la hipótesis alternativa es que beta 1, la pendiente, es diferente de 0, es decir, hay relación entre las variables, hay una pendiente. Como vemos, el p-valor es altamente significativo, lo que significa que hay una probabilidad muy baja de que el coeficiente estimado para peso de naranjas en el modelo se deba al muestreo o a un error del muestreo o por azar. Por lo tanto, tenemos suficiente evidencia de que la pendiente en la población no es 0 y rechazamos la hipótesis nula. Hay relación entre las variables. Hemos realizado nuestro análisis de regresión. Sin embargo, debemos saber si ese modelo al que hemos llegado realmente es válido. La validez de un modelo de regresión lineal se hace a través del diagnóstico de los residuales y eso lo verificamos a través de una serie de gráficos. Estos gráficos nos ayudan a mirar si la regresión, la función de regresión realmente es lineal, es decir, hay una relación lineal entre las variables, si los términos del error tienen varianza constante, si se distribuyen normalmente, si no hay outliers y si los términos del error son independientes. Cuando realizamos nuestro modelo en R, realizamos el summary como hemos analizado en la diapositiva anterior y posteriormente para llegar a estos gráficos lo que debemos hacer es con la función plot graficamos el objeto donde hemos guardado nuestro modelo de regresión lineal. Vamos a analizar cada una de estas gráficas. Para comprobar si la función es lineal, es decir, si tenemos un modelo válido, lo que debemos es graficar los residuales versus la variable predictora. Como tenemos acá, tenemos los residuales versus la variable predictora o los residuales versus los valores ajustados. ¿Qué debemos observar acá? A lo largo de esta línea que tenemos, los residuos se deben distribuir aleatoriamente. Pero si observamos un patrón de este tipo o de este tipo o de manera inversa, estamos observando entonces que nuestro modelo no es lineal. Si tenemos un patrón completamente aleatorio, hemos dicho entonces que este supuesto está cumplido. Pero si tenemos este tipo de distribución, aquí no cumplimos el supuesto de la función sea lineal. Por lo tanto, debemos tomar una decisión. La solución en estos casos es transformar la variable x o en caso que una vez transformada la variable x no obtengamos este patrón de distribución aleatorio con estos gráficos, debemos buscar un modelo que no sea lineal. Para verificar si los residuos tienen varianza constantes, realizamos entonces el gráfico de los residuales con los valores ajustados. Tenemos los valores ajustados en X y los residuales que pueden ser estandarizados o no. Nuevamente, si tenemos un patrón de distribución aleatorio, cumplimos que o verificamos que la varianza es constante.
Pero si tenemos un patrón que es creciente hacia la derecha o creciente hacia la izquierda, donde tenemos un cono invertido, decimos entonces que no hay varianza constante. Podemos observarlo también en este gráfico. Acá lo que observamos también son los valores ajustados, pero con los residuos estandarizados. ¿Qué observamos entonces en ambos ejemplos? Hay dos gráficos en donde cumplimos los supuestos de varianza constantes, pero si tenemos un patrón así o así, no lo cumplimos. En caso de no cumplir el supuesto de la varianza constante, debemos transformar la variable y para estabilizar la varianza. Para verificar si los residuos se distribuyen de manera normal, realizamos un cucuplot o un histograma de los residuales. Ya sabemos que si tenemos este patrón en un gráfico cucuplot, sabemos con seguridad que los residuales o la variable que estamos analizando sigue una distribución normal. Lo mismo si tenemos un patrón bastante simétrico. Sin embargo, podemos utilizar una prueba de Shapiro-Test en donde recordemos que nuestra hipótesis nula es los residuales siguen una distribución normal. Este supuesto de normalidad se puede relajar cuando tengamos un patrón de distribución muy simétrico. En el caso de que la prueba de Shapiro-Test no nos permita rechazar la hipótesis nula, pero tengamos simetría en los datos, podemos relajar el supuesto de la normalidad. En caso contrario, debemos transformar, y aquí lo que debemos transformar es la variable y. El siguiente supuesto que debemos revisar es la presencia de outliers. Podemos hacer un gráfico de box plot y evidenciar si tenemos o no tenemos outliers, como en este caso, que hay bastantes outliers. Y hay otro gráfico que también viene por defecto, que son las distancias de Q. El hecho de tener outliers dentro del modelo no significa que todos influencien de manera negativa el modelo de regresión. Estos gráficos nos ayudan a evidenciar cuáles son de estos outliers, cuáles son los que están interviniendo de manera negativa en el modelo. Por lo tanto, aquí no estamos revisando cómo se distribuye en el patrón, si es aleatorio o no. Solo debemos revisar si hay valores periféricos, tanto en la esquina superior derecha o en la esquina inferior derecha. Pues estos puntos son los lugares o los datos que son los que puedan estar influenciando negativamente el modelo. En caso de encontrar, lo que debemos hacer es eliminar ese outlier y volver a correr el modelo. O de lo contrario, justificar la inclusión de ese dato dentro del modelo. Vamos a realizar más análisis con diferentes bases de datos. Los invito a ir a R.